de la Tierra es muy compleja, es irregular, entonces obliga a que se busque una ruta en la cual se tiene que proyectar, como quien dice, una proyección de carretera por concluirse, que es conocido como la subrasante. En este capítulo vamos a hablar justamente de los alineamientos verticales. Y es como lo habíamos visto en la horizontal. Ahora, cuando uno determina un perfil longitudinal, vamos a decirlo así, lo hace en función a qué cosa. Para determinar un perfil longitudinal, ¿qué debo relacionar? O sea, ¿con qué datos tengo que yo elaborar un perfil? A ver, vamos a ver, porque es aquí para este capítulo es fundamental que ustedes sepan nivelación. Y con la nivelación se puede determinar lo que se llama el perfil longitudinal del terreno. Entonces, la pregunta es, señor Trujillano Alférez, presente, ingeniero. Para determinar el perfil longitudinal de un terreno, ¿qué debo relacionar? ¿Con qué datos yo voy a determinar el perfil longitudinal de un terreno? A ver, ¿qué datos necesito yo para determinar? ¿Cómo determina Cotas, usted? ingeniero. Cotas, Ya, ingeniero. las cotas, ¿y qué más? No es complejo, señores. Cuando yo quiero determinar el perfil longitudinal de un terreno, lo grafico pues en dos ejes. Vale decir un eje X y un eje Y. Y lo que dice su compañero, el eje Y corresponde a las distancias verticales, que serían las cotas. Y el eje X, que son las abscisas, corresponden pues a la medición de las distancias horizontales. En una carretera, cuando ustedes colocan el trazo, ¿a cada cuánto están las progresivas? Zucari, Mamani, Vladimir. Las progresivas de las cuerdas que hemos hecho en las anteriores clases, ingeniero. No. Cuando nosotros hemos hecho inicialmente el trazo, hemos buscado un trazo, no sabemos por dónde ha ido la ruta, ¿no es cierto? Entonces acá estaba el kilómetro 00. ¿A cada cuánto hemos estacado las progresivas? A cada 20 metros y 10 metros. No. ¿Por qué usted dice 10 metros? 200, ingeniero. ¿Acá cuánto? Y 20 metros. 20 metros. Ve, ahí estoy yo encontrando unas respuestas justamente. Ahí yo encuentro la respuesta del resultado que estoy observando de sus exámenes. No tienen criterio de lo que están haciendo, señores. Ustedes están acostumbrándose a hacer lo siguiente. Una operación de matemática, 2 más 2, sin pensar, suman y ponen 4. Pero si yo les pongo un factor para que razone acá, no lo hacen. Ya me estoy dando cuenta. ¿Por qué? Porque no tienen el fundamento. No me saben definir qué es, vamos a decir, un perfil longitudinal. No me saben definir qué es una abscisa, qué es una progresiva.
eso es pues así como en el procedimiento matemático ustedes tienen que aprender teoremas, corolarios, axiomas que me definen para manejar ciertos criterios. Acá yo necesito saber qué es pues una progresiva, qué es una rasante, qué es una subrasante, qué es el perfil longitudinal, qué son las progresivas. Entiéndase, jóvenes, que cuando está por ejecutarse una carretera, cuando se hace el trazo, ya sea que exista la carretera o no exista, sea un trazo nuevo, se tiene que hacer estacados a cada 20 metros. Mide usted con wincha, alineado con un teolito, porque tiene que ser recto hasta donde llegue el punto y cambie de dirección. Jala usted el punto cero y con una wincha de precisión coloca y mide 20 metros. Y coloca una estaca y clava la estaca ahí. Nuevamente avanza otros 20 y así sucesivamente. Eso se llaman progresivas, señores. A eso le llamamos progresivas. Esas progresivas solamente pueden variar cuando cambia de dirección el alineamiento de la carretera. Y cuando cambia el alineamiento de la carretera, lo que va a obligar a hacer, ¿qué cosa es? A diseñar un enlace de curva horizontal. En ese tramo, desde el PC hasta el PT, puede reducirse de acuerdo al radio que se le va a darse, ya las progresivas, que van a ser conocidos como las cuerdas en este caso, que pueden ser a 10 metros o a 5 metros excepcionalmente. Ahora, si el radio es grande, inclusive puede permanecer los 20 metros. ¿Puedo entender? Entonces, son cosas pues que ustedes no la están entendiendo, señores. Y justamente para que ustedes entiendan, y es que este curso tiene pues laboratorio. Y en laboratorio uno tiene que despejar, porque lamentablemente pues la situación de las clases virtuales no es una enseñanza para un ingeniero civil, porque necesitamos ingresar a los laboratorios, necesitamos no solamente en papel hacer el diseño, porque esto se materializa pues en el hecho de que tenemos que ir a campo, tenemos que ver qué cosa, de qué estamos hablando, de qué vamos a diseñar. Cuando le digo, si existe una carretera, ¿cómo va a ser? ¿No es cierto? Y si no existe una carretera, ¿cómo trazo? ¿Dónde hago? Entonces, no estamos teniendo presentes los conceptos fundamentales, no sabemos definir muchas cosas y por ende, un término que no se entienda, como les digo, ustedes ya se han acostumbrado a decir 2 más 2 es 4, o si no, la fórmula de tal de A es igual a alfa medio sobre 2, fácil, pero lo único que tengo que hacer es reemplazar. Y esa no es la lógica de un examen. Y la pregunta es que justamente los ingenieros tienen la solución porque utilizan la lógica, porque razonan, porque ellos mismos generan sus soluciones. No esperan una receta de cocina. No le van a decir, póngale 2 kilos de harina, más 1 de agua, más esto. Eso pues está escrito. Lo que ustedes tienen que es generar en base a los criterios de los conocimientos, la alternativa de la practicidad de la solución. Eso hace que su conocimiento tenga que generar un criterio para solucionar cierto problema. En la ingeniería, como les vuelvo a repetir, no está definido todo en la práctica. Está en base al conocimiento que ustedes adquieren y las soluciones que ustedes van a tener que darle en el momento de la ejecución de una labor, en cualquier tipo de proyecto. Entonces, ahora que veo que hago algunas preguntas, pues me hace deducir justamente lo que he observado en relación a lo que es el resultado de sus exámenes, puesto que no saben qué es una diferencia de elevación, no saben qué es un desnivel. Entonces,
muy poco vamos a poder de repente desarrollar. Y yo les dije, traten de entender, traten de estar entendiendo para qué hacemos el diseño, con qué propósito, cuál es el fundamento. Es como quien dice, estamos utilizando un software hoy en día, porque eso es la tendencia, ¿no? Al uso de los programas. Y por ahí dirán, pues, entonces, ¿para qué aprendemos, pues, la manera del procedimiento manual? Si después lo vamos a hacer con un programa. Pues justamente a esto me voy. Que ustedes ahorita desarrollan sus problemas sin tener criterios. Van a ingresar al software y van a ponerle cualquier cosa, el software no va a tener criterio, lo que va a darlo es respuesta a lo que ustedes le dan. Es lo que vulgarmente dicen, ¿no? Piedras le voy a poner al software y el software me va a botar piedras, cualquier tontería, como quien dice. Entonces yo tengo que manejar criterios. Por decirlo así, el manejo de las cuerdas con ciertos criterios, asumiendo radios mínimos excepcionales, el programa no lo va a poner, el radio lo va a tener que usted asumir. Va a aparecer una ventana en la cual le va a pedir radio y usted lo va a tener que colocar. Y si no tengo cierto criterio, le pondré cualquier cosa. A eso me refiero. Si entendemos bien este procedimiento, la utilidad de los programas pues van a ser herramientas muy esenciales. Ahí sí ustedes con cierto criterio van a agarrar los programas, y van a explotarlo a lo máximo. Entonces hay una situación en la cual ustedes no están considerando el hecho de que en la ingeniería se tiene que manejar bastante criterio. Y el criterio uno lo adquiere con la experiencia, con el conocimiento y con la aplicación del conocimiento en los diversos problemas o en la práctica cuando uno mismo está haciendo su labor de trabajo. Entonces, sean ustedes, señores, finalmente, preocúpense un poquito, traten de revisar, traten de estudiar, estudienme cada uno de los fundamentos del diseño geométrico de carreteras, señores. ¿Ya? Entonces, les decía lo siguiente. ¿Cómo determinamos un perfil longitudinal? Señor, esto ya es el trazo, así a cada 20 metros de una carretera. Justamente en cada una de las progresivas, ahora lo que voy a ejecutar es una nivelación. ¿Y con qué propósito? La nivelación me va a servir para determinar el perfil longitudinal del terreno, que no sé cómo va a salir, así saldrá pues, ¿no? Y aquí ustedes lo separan aquí por cada uno, kilómetro 0, 0 más 0,20, 0 más 0,40 y así. No sé si me dejo entender acá. El perfil del terreno. Y el terreno, no sé, pues puede ser accidentado, no sé. Finalmente, si una proyección puede ser totalmente recta, porque así no va a ser la carretera, que cuando la carretera está terminada, es totalmente recta, ya sea que tenga una inclinación o una pendiente, ¿no es cierto? Entonces, a eso se le llama una proyección. ¿Quién la hace? La hacemos nosotros como proyectistas y trazo lo que es hay una línea recta, voy a trazar, y se llama mi subrasante a nivel de explanación. Y aquí ustedes en la parte inferior pueden observar, cualquiera diría, ¿no? Eso parece una curva horizontal. Sí, parece, pero es también algo similar, porque esta línea que observamos acá es pues el perfil de uno de los terrenos, es lo que yo proyecté, y de repente aquí el terreno estaba así, no sabemos, ahí está. Entonces yo dije por debajo tiene que ir. Entonces si va por debajo, aquí hay material que hay de más. ¿Qué voy a tener que hacer? Voy a ingresar con mi maquinaria y lo que voy a hacer es excavar y cortar, botar toda esa tierra, así como quien dice. Ya, entonces acá nuevamente el terreno, digamos que así me ha salido, por eso lo he proyectado hacia abajo. Acá, señor, ya no voy a cortar, tengo que rellenar. Acá tengo que cortar
y acá rellenar. No sé si se ubican. Preguntas, señores. ¿Se ubican o no se ubican? A ver, entonces debo asumir que aquí está claro en todo caso. Señor Ingeniero, ¿podría Martínez, volver a explicar, por favor? primero, para empezar, señores, a ver, vamos a ponernos de acuerdo. Perdón.
Ya, a ver, van a disculpar. A ver, señores, préstenme atención. Para entrar a este capítulo, que es el diseño geométrico vertical, necesitamos tener bien presente qué cosa es un perfil longitudinal. ¿Correcto? La pregunta es, ¿sabemos qué es un perfil longitudinal? Vamos a hacer las preguntas respectivas. Señor Zúñiga Mochica, no necesito que me lo digan técnicamente, dígamelo como ustedes lo entiendan, ¿ya? Ya después ustedes ya van a hacer, se van a afinar con sus términos técnicos. Defínamelo como ustedes lo entiendan, señor Zúñiga Mochica. A ver, señorita Callata Pasa. A ver, señor Chuquija Mainas. Altimetría, ingeniero. Altimetría, ya, pero trata de enfocar, no trates, lo que no quiero es que se traten de, como quien dice, ahorita me está preguntando y lo único que quiero sacar es de lo que quiero es que me entiendan, por favor. Porque si no entendemos qué es un perfil longitudinal, aquí no vamos a poder resolver nuestros problemas de lo que es el diseño geométrico vertical. A ver, ¿qué es un perfil longitudinal? ¿Qué me representa el perfil longitudinal? ¿Qué me va a representar? El corte. Ya, el corte, pero ¿de quién? ¿De quién? ¿De quién? A ver, lo que tú puedas, no te estoy diciendo que me pongas técnico, si lo entiendes como lo entiendas. Ya, es un corte, ya. Que se le realiza a un Representación terreno. gráfica de un punto a otro punto en los planos X y Y. Ya, podría ser, ya está. Podría ser, ya. Entonces, mire, a ver, escúchenme. Ya les había dicho yo, lo primero que hemos hecho en el diseño geométrico horizontal, ¿no es cierto? En el trazo, en el plano, ¿no es cierto? O en la superficie de un terreno, hemos buscado, ¿qué cosa? El trazo de la carretera, ¿por dónde va a ir? Y lo que hemos trazado es la línea media. Ya, imagínense el pavimento ahí donde está la línea media, ¿no? Hay dos líneas blancas, ya lo del medio ya está ahí. Y ahí más o menos hemos buscado por dónde va a ir la carretera. ¿Correcto? Entonces, una vez trazado eso, hemos hecho estacados a cada 20 metros. 20, 20, 20, 20, 20, 20, así. Ahora, para el diseño geométrico vertical, lo que yo necesito es determinar el perfil. ¿Pero el perfil de quién? Justamente de ese alineamiento. El perfil, como dice, un corte que lo voy a ver del costado. Y voy a ver cómo es el terreno, por decirlo así. Por eso es que aquí grafico yo. Así, ¿no es cierto? Nuevamente lo veo. Aquí es Y y aquí es X. Eso es lo que han hecho en perfil longitudinal. Aquí lo que han puesto son las cotas. Cotas. Y aquí, ¿qué cosa han hecho? Las progresivas, o sea, las distancias horizontales. 0 más 20, 0 más 40, ¿sí? ¿No es cierto? Sí. Ah, y me está saliendo justamente cómo es el perfil de este terreno. Si tiene subida, bajada, no sabemos. Ah, entonces me ha salido ahí. Con una nivelación, ¿no? Vista atrás, vista adelante, vista atrás, vista adelante, vista atrás. Y así han sacado lo que es el perfil. Una vez que han sacado el perfil,
del terreno, el terreno pues no es totalmente plano, ¿no? Porque estamos proyectando hacer una carretera. Tiene desniveles, no sabemos. Luego de haber determinado eso, recién vamos a nosotros vamos a trazar, quiero que me entiendan, nosotros vamos a trazar lo que se llama la proyección de la carretera terminada. ¿Y cómo se llama eso? Para iniciar y hacer movimiento de tierra se llama subrasante. ¿Qué quiere decir? Esta línea recta que está acá, esta línea recta. Espera un ratito. Esta línea recta, señores. Acá, esta de acá, que parece, lo estoy marcando con X, que pareciera que es una distancia, o que, perdón, que pareciera que es un diseño geométrico horizontal, ¿no? Acá ven ustedes, pero parece, dicen, ¿no? Parece, por decirlo así. El perfil longitudinal es acá, vamos a decir, acá he trazado Y, y acá, digamos, a ver, así lo voy a poner. Y aquí está X. Entonces, de aquí de repente yo termino así el terreno, así me ha salido. Así. Ya, estoy simulando. No sé si me están entendiendo. ¿Hasta acá me entienden? Para determinar el perfil del terreno. ¿Se entiende o no? A ver, si no se entienden, pregunten. Lo que he hecho es graficar el perfil longitudinal del terreno. Ya saben que en Y son las cotas y en X son las progresivas o abscisas, por decirlo así.
Ya, a ver, jóvenes. A ver, en esta figura, ¿se entiende o no se entiende lo que estamos tratando de explicar? Ya les había dicho inicialmente que lo primero que se tenía que construir es el perfil longitudinal del terreno. El perfil longitudinal del terreno me ha salido así, como ustedes lo observan de esta forma, ¿ya? Eso ha sido medidos a partir de las estacas 20, 30, perdón, 20, 40, 60, 80, sucesivamente. Y así es el terreno, por decirlo así. ¿Ya? Así se ha presentado el terreno. Entonces, esta línea recta que parece una curva horizontal, ¿no es cierto? Acá ustedes observan, digamos que esta está continuando desde más abajo. Es la proyección que nosotros vamos a hacer ahora. O sea, el ingeniero que elabora un proyecto, el proyectista, es el que tiene que manejar el criterio para trazar y decir, ah, entonces lo voy a hacer de esta forma. Voy a trazar acá. Ahora, e inclusive, pero ingeniero me diría, ¿para qué tanto problema? Mejor hagámoslo recto. Si aquí es mi punto de partida, yo lo trazaría directo así. ¿No es cierto? Y me evito inclusive que haya pendiente y ya no voy a hacer dos intersecciones verticales. No voy a ir acá y voy a bajar así. Yo directo lo hago así, ingeniero. ¿Sería factible, señores? Señor Chura Moscairo. Ingeniero, sí. ¿Sí sería factible? A ver. Estoy diciendo yo, me dicen, pero ingeniero, si mejor lo trazo recto, ¿no es cierto? El perfil del terreno está así, lo voy a trazar recto, dije, para que ya no haya, pues, yo voy a subir acá y voy a bajar, ya recto, me evito todo. ¿Se podría hacer eso, señores? A ver, Canasa Maita Lady. Ingeniero, buen día. ¿Se podría hacer eso que estoy haciendo yo? No, ingeniero.
No se podría. No. ¿Por qué no se podría? A ver, ¿por qué no se podría? A ver si, señor Quispe Bautista. Ingeniero, no se podría por el gran ¿Por costo qué? económico que conllevaría hacer ese tipo de trazado. Ya, ¿en qué estaría el costo? ¿En qué ya? Está bien, algo que El ya más o movimiento de menos sale. tierras. ¿Cómo? El movimiento de tierras. En el Ahorita, movimiento de tierras, correcto. ahorita. El movimiento de Entonces, tierras va a conllevar un gran gasto eh, en esa obra. exactamente. A ver, tiene mucha razón su compañero. ¿Por qué tratamos nosotros de hacer o buscamos una alternativa para manejar el criterio de proyectar una subrasante? Y es que como el terreno no es uniforme, puede ser accidentado, nosotros vamos a tener que buscar un procedimiento, ya que en alguna parte, como lo ven acá, vamos a tener que cortar para llegar a esta superficie. Y en otras tenemos que rellenar. Aquí tenemos que cortar y aquí tenemos que rellenar. ¿Para qué? Para llegar a esta superficie terminada. ¿Me dejo entender? Entonces, el criterio para proyectar una subrasante es balancear los volúmenes de corte y de relleno. Y si yo hago esta operación, como dice su compañero, así directo, ¿no es cierto? Que sería pues lo más ideal. Si sería así, pues estaríamos, se podría hacer, sí se podría hacer. Pero ¿cuál es el inconveniente, como quien dice? Y es que yo voy a tener que eliminar, ¿qué cosa? Voy a tener que eliminar todito este volumen de tierra. Todito esto voy a tener que eliminar, cortar. Y entiéndase que el mayor presupuesto en la construcción de carreteras está en el movimiento de tierras. ¿Se imaginan cuánto de volumen de tierra que tendría que botar yo? El costo sería muy grande y sería totalmente antieconómico. Otra solución, señores, le hago un túnel acá, me evito, ¿no es cierto? Ya está, y me evito pasar, ya está, y hago un túnel acá. ¿Se podría hacer? Sí, se podría hacer también, pero también imagínense, ¿cuánto será la distancia para hacer un túnel? ¿Cuánto involucrará de repente hacer todo un procedimiento? Entonces, son cosas que uno tiene que tener presente. Entonces, aquí lo que vamos a trazar son las subrasantes, que son las superficies ya casi terminadas de una carretera. Ahí donde circula el carro, ahí. Entonces, cada una de las curvas verticales tienen sus elementos, así como en las curvas horizontales. Hay, como quien dice, el punto vertical de inicio, el punto vertical de intersección y el punto vertical de tangente o término, por decirlo así. En este caso ya no hay una longitud de curva. ¿Por qué? Porque aquí lo que vamos a ya no diseñar en función a un radio, porque generalmente aquí son las parábolas las que definen la curva vertical. Entonces se basa en determinar ¿qué cosa? Las ordenadas verticales. Aquí, el punto de intersección, lo que yo tengo que determinar son estas ordenadas verticales. Lo primero que voy a determinar son las cotas de la rasante y después las cotas de la curva vertical. Entonces, las curvas verticales son empleadas para empalmar tramos de pendientes diferentes. ¿Ya? Lo que me cabe es vincular verticalmente dos rasantes o subrasantes. ¿Me dejo entender? Entonces los tramos rectos de distintas pendientes longitudinales se empalman mediante una parábola contenida en el plano vertical, por decirlo así. Entonces, no sé si han más o menos canalizado la idea. ¿O hay alguna pregunta? A ver, señores. Sí se entiende, ingeniero. Correcto.
Ya esto tenemos, no sé, tenemos que... yo había más o menos hablado algo al respecto con el ingeniero Oliver, de que como no se había tenido desde el momento de que hubo la pandemia, manipulación de equipo topográfico, y él me manifestó que lo primero que de repente teníamos que hacer era una nivelación. La pregunta es, no sé si han hecho una práctica de campo en el cual se haya tenido que hacer nivelación. No, ingeniero, no hicimos ni una. Ya, vamos a ver entonces. De este viernes es 12, ¿no? El siguiente viernes, sí o sí, como sea, ¿ya? Vamos a tener que salir, sería el viernes 19. Vamos a tratar de salir a campo para hacer nivelación topográfica, justamente en trazo de carretera, señores. Delegado. Ya. ¿Qué días tienen laboratorio? ¿En qué horas? ¿Horas? Ya, perfecto. De 2 a 4 de la tarde. Coordina entonces, le dices que yo estoy indicando al ingeniero Oliver, voy a coordinar también con él, para que salgamos a campo para hacer nivelación, ¿correcto? Ya, eso coordinas, ¿ah? Ya estamos, apúntalo ahí para el día viernes 19. ¿Ya? Ya, para coordinar, para sacar equipo, todo, para o si no, pucha, tendremos que alquilarnos nomás, pues. Solamente necesitamos niveles, ¿ya? Niveles, porque nos va a ganar el tiempo. No, práctica no es para hacer en una horita, nada. Nivel es lo que necesitamos ahorita para justamente este tema de curvas verticales, ¿ya? Entonces, el alineamiento vertical, ya lo sabemos, es trazar rasantes, ¿no es cierto? El terreno puede ser. Ingeniero, disculpe. Sí. Ingeniero, ¿podría explicar un poquito más de la subrasante? Ya. A ver, la subrasante, acá. Aquí lo vamos a nuevamente graficar. Ya lo he dicho, lo primero que tenemos que determinar, señores, ya creo que está claro, es el perfil del terreno. Cotas y progresivas. Y yo voy a determinar cómo será el perfil del terreno. ¿Hasta ahí estamos bien? Correcto, ¿no es cierto? Señores, voy a trazar mi subrasante. La subrasante lo define el ingeniero proyectista. En este caso, ustedes como académicos son los que tienen que proyectar. Pero ¿cómo lo proyecto? ¿Cuáles son los criterios? Los criterios, como lo había manifestado, es que justamente tengo que proyectar una subrasante para balancear volúmenes de cortes y rellenos. En este caso, yo podía trazar una subrasante, como les digo, directo así. Pero no es pues lo correcto. ¿Por qué? Porque entiéndase que cuando yo calcule volumen de movimiento de tierras, tengo que calcular todo esto. ¿Y qué partida voy a hacer? Tengo que cortar y botar ese material. Inclusive tengo que buscar un lugar donde lo voy a botar. Entonces, pucha, que ahí tengo problemas, entonces, ingeniero. Entonces, ¿qué debo hacer? Mi subrasante la tengo que yo proyectar más o menos teniendo criterio de que voy a balancear qué cosa. Así. Hasta acá nomás digo. Y aquí voy a volver a bajar. Porque va a bajar. Entonces acá voy a rellenar. Aquí voy a cortar. Acá voy a rellenar. Aquí voy a cortar. ¿Qué quiere decir la subrasante? La subrasante ya es la superficie totalmente recta. Totalmente recta. Esa pista donde está terminada, donde circulan los vehículos, esa es la subrasante. Pero esa no es la subrasante en realidad, es la rasante. La subrasante, claro, va a ser paralelo. Es dejarlo totalmente recto, por decirlo así. Totalmente recto, ¿no? De repente va a tener una inclinación y eso le llamamos una pequeña pendiente. Y por norma de carretera, según la clase de carretera, le dice, esa pendiente no puede ser mayor, digamos, a la más extrema, mayor a 10%. Porque no sirve, pues. Porque si su pendiente va a ser, digamos, 15% y su carretera es de primera clase, ¿qué tipo de vehículos circulan?
circulan vehículos pesados que transportan materiales, alimentos, mercaderías, esos trailers, va a estar subiendo y no va a llegar a subir, se va a retroceder, o sea, no va a llegar a subir, como quien dice. Entonces tengo que cuidar eso. O sea, son varios los criterios que tengo que tomar. Entonces, esa se llama la rasante. Nosotros hablamos de subrasante, ¿por qué? Porque vamos a llegar a nosotros a la explanación. Y la explanación es paralelo a la rasante. ¿Por qué? Nosotros vamos a dejar la subrasante como una explanación que sirve de banco de soporte. ¿De qué cosa? De la estructura de un pavimento. ¿Y qué compone una estructura de un pavimento? Una capa de espesor de subbase, una capa de espesor de base y esa carpeta de rodadura de asfalto que han visto, la que está de asfalto, entonces se apoya dentro de la subrasante. Entonces, es importante, primero, trazar la subrasante para movimiento de tierras que deja un banco. En otras palabras, vamos a dejar nosotros aquí y aquí, en la sección transversal, se observa, está una base, una subbase, una base, y aquí delgadito, una carpeta de rodadura, que es de asfalto, no sé. Entonces, la subrasante, señores, la definen ustedes. Ustedes tienen que proyectar una vez que tienen, ¿qué cosa? El perfil del terreno. No sé si se entiende, señores. Entonces, el alineamiento vertical es la proyección del desarrollo del eje de la vía sobre un plano vertical. ¿Qué es el plano vertical, señores? El perfil longitudinal. Las rectas se caracterizan por su longitud y su pendiente. Ojo, hay que tener bastante cuidado con la pendiente, ¿ya? Porque el terreno va a salir de diversas formas, pues la pendiente, ¿no es cierto? Va a salir de distinta forma las pendientes del terreno, señores, ¿ya? La progresiva de un punto es la distancia horizontal desde el origen de la vía hasta el punto de consideración. Es lo mismo, ¿no? O sea, las progresivas cada 20 metros. La cota de un punto es la distancia vertical desde un punto de un plano horizontal de referencia. Las cotas que tienen en cada una de las progresivas. La longitud de recta es la distancia horizontal entre la tangente de salida de una curva vertical y la tangente de entrada de la siguiente curva vertical, señores. La pendiente de la recta, básicamente, se puede determinar que es una relación entre la distancia horizontal, por decirlo así, y la distancia vertical, nada más. Lo expresamos en porcentajes si lo multiplicamos por 100. No va a haber mucho, no va a ser muy complejo en ese sentido. Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero determinar aquí, vamos a decir, he trazado un perfil de terreno, ¿correcto? Y lo que he hecho posteriormente es trazar una rasante, aquí, o una subrasante, y esa en línea amarilla. Señores, le pregunto, el primer alineamiento hasta acá va a tener una pendiente, ¿no es cierto? Y tengo una distancia X y una distancia Y, ¿correcto? Entonces, aquí yo puedo determinar la distancia X sobre, la distancia Y sobre X, que me da la pendiente multiplicado por 100 en porcentaje. Luego voy a tener una nueva pendiente acá, que es esta otra. ¿Me dejó entender? Entonces tengo una pendiente de entrada y una pendiente de salida. Y aquí es lo mismo, ¿no? Yo puedo tener una cota 1 acá arriba, una cota 2 por decirlo acá, y acá 1. Si yo resto el 1 menos 2, me da esta distancia Y. De igual forma en esta. Y necesito saber básicamente esta distancia X y esta distancia Y, ¿no? Y sobre X por 100, que me daría la distancia, la pendiente del terreno. No sé si se entiende hasta ahí, señores.
Entonces, aquí los criterios para el diseño de las Pero rectas de la esa parte lo podría explicar, por favor, en un hoja en blanco. Es que no sé si soy yo, pero no se logra visualizar bien. ¿Cuál parte? ¿Esta de acá? Sí, ingeniero. A ver, vamos a ver. A ver, mira, lo voy a poner así. Aquí ustedes tienen cómo representar qué cosa, un perfil longitudinal, ¿correcto? Ya saben con qué elaboran un perfil longitudinal. Con Y, que son las cotas. Ingeniero, no está No está presentando presentando en la pantalla. pantalla. ¿No está? A ver, un rato. A ver, allá. Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí se ve. Ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. Primero, para elaborar un perfil longitudinal, lo hemos dicho, ¿qué necesitamos? Aquí tenemos Y y aquí tenemos X. Y corresponde a las cotas, ¿correcto? Y X pertenece a las progresivas. Aquí ustedes han puesto 20, 40, 60 y así sucesivamente. Y acá están las cotas. Y con esos dos, ustedes lo que han hecho es graficar el perfil del terreno. Vamos a suponer que les ha salido así, ¿ya? ¿Correcto? Entonces, lo que yo he hecho ahora es proyectar ¿qué cosa? Una rasante. ¿Y cómo he proyectado la rasante? Teniendo el criterio de balancear volúmenes de cortes y rellenos. Así me ha salido el terreno. Entonces, ahora terminado va a ser así, digo yo. Rectito así, hasta acá. Ya no puedo ir más arriba, de aquí voy a bajar, digo. Así. Ya está. Se dan cuenta que esta va a ser la carretera vista de un costado. El vehículo está circulando acá, como quien dice, ahí va a correr así. Pero ni un vehículo pues va, ¿no? A toda velocidad salta de un salto que hay acá, no. Sino que yo necesito toda esta rasante para enlazar, ¿qué cosa? Con una curva vertical, así. Todos hemos ido a Puno. Todos conocemos el tramo que está en Paucarcolla, ¿no es cierto? Han visto que ustedes suben y bonito bajan después al otro lado. Ese es el ejemplo de una curva vertical. Ese es el ejemplo de una curva vertical. Pero inicialmente era así, pues, ¿no? Así se ha proyectado, después se ha construido ahí. Entonces, aquí yo tengo que cuidar algo, les he dicho, la pendiente. Esta pendiente no puede ser muy elevada, porque según el tipo de carretera me dice lo máximo que usted puede exceder es 10%. Ya ves, eso también me va a obligar de repente a bajar un poquito, si es que pasa, ¿no? Digo yo, me he pasado ya, voy a bajarle un poquito más, ya, entonces así, acá voy a bajar, más abajito, ¿no es cierto? Ya no importa, por acá lo voy a, ya, cortaré más, pero lamentablemente tengo que hacer eso porque está pues fuerte mi pendiente, es muy subida, ¿no? Entonces, ¿cómo voy a yo verificar eso? Yo sé la cota en este punto, ¿correcto? En lo más elevado y en lo más bajo. Entonces yo voy a hacer un triángulo rectángulo nomás acá, aquí y aquí. Yo tengo aquí la distancia X, Y tengo X. Para determinar la pendiente, aquí es igual, porque es en relación al ángulo que se presenta en esta. La distancia Y sobre X, multiplicado por 100, ¿qué cosa me va a dar? Expresado en porcentaje. ¿Correcto, señores? ¿Se entiende esa parte? Y voy a saber cuánto de pendiente tiene esta rasante proyectada. De igual forma en el otro lado. ¿Hasta dónde será lo que va a terminar? Hasta aquí. Entonces voy a bajar desde aquí hasta acá. Este va a ser mi Y y este mi X.
Entonces Y sobre X por 100 me da en porcentaje esta pendiente que es S2 y esta de acá que es S1. ¿Se entiende, señores? Ingeniero. Ingeniero, sí se entiende. Entonces, vamos canalizando ese criterio. Este es en el caso de que está en subida, pero va a haber otros casos también en que el perfil del terreno me va a salir así, para abajo. Porque la topografía del terreno es pues bien accidentada, no lo sabemos, ¿no? Ahora, si ustedes se van en rutas largas, a distintos lugares, van a observar, ¿no? En la carretera, ¿cómo es la carretera? Entonces, aquí la proyección de la rasante va a tener que ser negativa, y es hacia abajo. ¿Ve? Mi rasante va a ser así, y para arriba, ¿no es cierto? Y la curva va a ser en esa forma. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hay curvas convexas y cóncavas, en cresta o en columpio. De acuerdo a lo que se da, va a ser eso, ¿no? Como les digo, en algunos casos el terreno va a ser así, entonces voy a tener que ejecutar así, de esta forma, ¿ya? Entonces son cosas que tenemos que tener presente justamente para poder desarrollar los procedimientos del diseño geométrico vertical, así se le denomina. Entonces, aquí los criterios para el diseño de las rectas del alineamiento vertical se tiene que manejar primero pendiente máxima. La pendiente máxima recomendada. ¿Quién la recomienda? Me van a decir. La norma técnica de carreteras, que está dentro de la DG 2018. Están expresadas en la siguiente tabla. Por ejemplo, dice, para carreteras secundarias de terreno llano, ondulado y montañoso, estas son las pendientes máximas. Si el terreno es, la clasificación de mi carretera, ¿no es cierto?, es terreno llano o plano, ¿no? Categoría 1 creo que es, según orografía, máximo 6%, señor. Si es ondulado, máximo 10%. Si es montañoso, 14%. La pendiente mínima, ¿cuál sería? 0, pues, ingeniero, ¿no? 0. ¿Para qué voy a ponerle algún tipo de pendiente? Lo más ideal es que sea totalmente plano, ¿no? Que una carretera, mientras más plano esté, es mucho mejor, ¿sí? Sí, sería algo lógico. Pero entiéndase que por factores climatológicos, debido a que las carreteras están expuestas a precipitaciones pluviales o a lluvias, esas lluvias tienen que ser evacuadas, no pueden estar estancadas en las carreteras. Y se sugiere justamente para que esas aguas discurran y no se estanquen en la carretera, utilizar una pendiente mínima de 0.3%. O sea, no llega ni siquiera al 1%, o sea, una pequeñísima inclinación, por decirlo así. ¿Ya? Una pequeñísima inclinación. Entonces, son aspectos que uno tiene que tener, por eso que se maneja bastante criterio para poder diseñar curvas verticales en este caso, jóvenes. Bueno, en ese sentido, si bien es cierto, el diseñar curvas verticales tienen que ser pues seguras. Si no, ahí tenemos la estadística, los índices de siniestralidad, de accidentes, de choques, cuando no están bien diseñadas. Eso es una responsabilidad del ingeniero. Porque entendiendo que la cultura, ¿no? Así lo llamamos, la cultura de manejo de los choferes o usuarios que manejan vehículos es bien compleja en nuestro país. Fácil invaden carriles, adelantamiento en donde no se debe de darse. Entonces, ahí una carretera tiene que ser segura, señores, que tiene que tener todas las condiciones de seguridad. Cuando va a ejercer justamente en una curva vertical, señores, cuando ustedes están pasando por Paucarcolla, vamos a decir por ahí, cuando inician, no se ve el otro extremo.
tiene que subir y en un momento recién se va a observar. Y a eso le llamamos nosotros distancia de visibilidad. ¿Cuánto es la distancia de visibilidad? ¿Me puedo entender? ¿Cuánto es la distancia de visibilidad? Justamente para diseñar una longitud de una curva. Entonces, en base a ciertos criterios como son seguridad, apariencia, comodidad y drenaje, es que se diseñan las curvas verticales. Seguridad porque una vía tiene que ser segura, ¿no? Tiene que tener cierta seguridad en función a identificar con qué longitud, ¿no? Si el terreno es totalmente empinado, por decirlo así, y yo le voy a hacer justamente bien cerradito esto de acá, no va a ser muy conveniente en cuestiones de seguridad. Entonces, de repente esto lo tengo que bajar más y rellenar más acá. ¿Por qué? Porque aquí, justamente, el vehículo a mayor distancia, de repente voy a poder percibir yo el otro vehículo que puede venir en un sentido. Mientras que en este otro, cuando más empinado sea, es bien difícil, ¿no? Por más que el diseño de la curva sea así, aquí puede haber un riesgo. Entonces, ese es un criterio de seguridad. Ahora, la apariencia está en función a la comodidad, vamos a decir, de uso en la infraestructura desarrollada, que va a tener, como quien dice, el uso del manejo del vehículo. Y la comodidad en el manejo justamente tiene que ser con secciones adecuadas, justamente condicionado a la comodidad en función a la pendiente que le voy a dar. No puede ser muy parada, el vehículo va a llegar acá y ya no va a tener mayor torque y se va a retroceder, ¿no? En cambio, en este caso, mientras se maneje pendientes límites, va a haber una comodidad en el manejo. Y finalmente, en el drenaje, es que no pueden estancarse las aguas en una carretera. Es muy riesgosa, es peligrosa. Inclusive puede haber un riesgo de congelamiento y esto podría producir trágicos accidentes justamente en el caso de que pueda estar en funcionamiento una vía, ¿ya? Entonces, son criterios que se tienen que manejar justamente para poder entender qué es lo que se diseña y bajo qué criterios que debemos de considerar. Dentro de estos aspectos, la longitud mínima de las curvas verticales son determinadas a partir de la distancia horizontal en metros requeridos para que se produzca cambio de pendiente. O sea, hasta dónde tengo un tipo de pendiente. Por ejemplo, acá yo tengo una pendiente hasta este punto y acá tengo otra pendiente. Digamos, acá es 2% y aquí en la otra es de menos 4%, ¿no? Entonces, ahí hay una diferencia absoluta de pendientes. Si yo resto esto menos esto, me va a salir una diferencia absoluta, ¿correcto? ¿Qué es la que necesito para yo calcular la longitud mínima de la curva vertical? Primeramente, la distancia horizontal en metros requerido para que se produzca un cambio de pendiente de 1% a lo largo de la curva, ¿no? Y según la norma, recomienda la longitud mínima deberá ser de 30 metros. Si le sale menor a 30 metros, entonces no sirve y asumo directamente los 30 metros. Si me ha salido 25, lo descarto y directamente yo tendría que tomar 30 metros. ¿Qué sería lo más correcto? En ciertas normas, las curvas verticales convexas, por visibilidad de frenado, tienen ciertos criterios para determinar la longitud de la curva. O sea, ¿para qué hacemos todo esto? Justamente hacemos, acá yo tengo dos alineamientos. Esto es algo exagerado, ¿no? Y quiero diseñar esto de acá. Entonces yo lo que necesito determinar es cuánto es esta longitud. Acá ya no hay longitud de cuerda, nada de eso. Longitud de la curva. ¿Ya? Para eso. Con esta longitud de la curva, tendré yo la distancia suficiente para la distancia de visibilidad de parada, de frenado, por decirlo así. O sea, como quien dice, ¿no? Estoy manejando y
en el momento que percibo el vehículo en sentido contrario, tengo la distancia suficiente para frenar. Esa es lo que tengo que calcular. Y eso me va a dar en función a la distancia. O sea, la distancia de la curva es lo suficiente para ejecutar ese, como quien dice, esa maniobra. Entonces, ahí necesito yo ese criterio. Entonces, la longitud de la curva va a estar en función a eso. O sea, yo necesito saber esos valores para decir, mi longitud de curva tiene que ser de 300 metros. Ah, porque la distancia de frenado va a ser de 150, 180. ¿Me dejo entender? Entonces, son cosas que se necesitan tener para el diseño de curvas verticales, señores. ¿Ya? Estudien. Sí. Sí, justamente. Sí, justamente ahí vamos a quedar hoy día. Ahí vamos a quedar hoy día. Estudien estos temas, por favor, sobre lo que son curvas verticales para poder tener más o menos más claro de lo que queramos diseñar, ¿ya? Listo, jóvenes, vamos a quedar en este punto. A ver, deben ser unos cuantos, no creo que sean todos los que van a hacerse revisar de modo virtual, señores, sus cuadernos, ¿ya? Tienen que tener su cámara encendida y un plumón, señores, a la mano. Los que tengan su cuaderno para revisar, por favor, activen su cámara. Los que tengan que hacerse revisar sus cuadernos, por favor, activen sus cámaras. A ver, su nombre quiero ver. Chuquija Mainas, ¿dónde está usted? Pero ahorita yo me encuentro en la ciudad de provincia de Huancané, y más allá todavía el Cachico. Ya. Tiene que marcar todas las hojas con un plumón, señor, ¿ya? Inicie, ya está registrado, Chuquija Mainas. De así manera, ¿no, ingeniero? De esta forma. Sí, aspéalo. Cada hoja, Chuquija Mainas. ¿Alguien más? Ingeniero. Los que vayan a hacerse revisarse, activen su cámara, señores. Ya, solamente tendría a Chuquija Mainas en todo caso. Yo, ingeniero. Chura Moscairo, inicie, empiece a marcar sus hojas. Chura Moscairo. Tiene que activar su cámara, Chura Moscairo. Continúe. ¿Alguien más? Ingeniero, presente. Chura Rodríguez, puede iniciar. Ingeniero, ¿se me escucha? Sí. Estoy presentando ahorita mi cuaderno. De Luque Ramos, inicie.